ya estamos casi 30 personas, a poquito se van a ir sumando también. Sí, primero partir dando las gracias a todos y todas las presentes el día de hoy. La verdad que les agradecemos un montón su participación en esta clase de dinámicas. Más aún nos alegra ver caras conocidas que se siguen sumando y fomentando la capacitación en esta clase de conceptos. Es un mes muy importante, como les comentamos anteriormente, es el mes de la salud y buscamos realizar a través de estas charlas brindar información útil y generar conciencia de situaciones que se presentan de forma constante y que es súper importante que sepamos cómo trabajar y administrar. Por eso hoy tenemos el súper ultra mega placer de contar con una organización técnica de capacitación o TEC llamada Expansión Vital, que nos trae al día de hoy tres increíbles profesionales, los cuales quiero hacer una breve inducción. El primero es su gerente Samuel Bozo. También tenemos como segundo profesional a Cami Guerrero, que es fonoaudióloga vinculada al trastorno de espectro autista. También tenemos a Seba Echagüe, que es terapeuta ocupacional. Junto a estos tres increíbles perfiles, hoy vamos a repasar diversos temas que, como sabrán, tienen como foco central el día de hoy el espectro autista. Inicialmente vamos a hacer la presentación en tres partes. ¿Qué significa esto? Vamos a arrancar con la presentación del primer profesional. Cuando este profesional finalice su presentación, vamos con el siguiente, con una pequeña inducción y así hasta llegar al final de la presentación. Para todo lo que sea preguntas, no me queda algo claro, me gustaría validar, a modo de no afectar el flujo de la charla informativa, les pedimos que cualquier consulta que tengan puedan canalizarla a través del chat, a modo de que quede registrada por orden y al final concretemos la ronda de preguntas, aproximadamente 10 minutos, 10-15 minutos, para responder todas las preguntas que los profesionales nos van a ayudar para poder responder. Así que les doy y les pido el favor de dar la bienvenida con un fuerte aplauso o emojis, como decimos acá en la Meet, a Samu. Y nada, Samu, un placer tenerte acá presente. Es un honor contar con todos ustedes, chicos, el día de hoy. Y me gustaría darte el espacio para que te puedas presentar con la comunidad y empezar con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias Facundo por el pase. Hola a todos, muy buenas tardes. Aquí Samuel Bozo, el gerente general de OTEC Expansión Vital. No sé, Estamos... sí, ¿Así? ¿Se escucha? Sí, Sí, Samu, se vale. escucha. Genial. escucha. Bueno, les damos la más cordial bienvenida. Ya la presentación la hizo Facundo. Muy agradecido, Facundo, por esa gestión. Eh, Como les explicaba, soy gerente general de la OTEC y relacionado a este tema de los cursos, desde el año pasado que venimos trabajando con Apex, que ha sido un gran aliado, un gran compañero de trabajo en este camino, que lo que es el enseñar. Bien, ahora sobre este tema de lo que es la inclusión, hemos visto que es un tema bastante sensible para todos y es un tema que hoy en día va creciendo día a día. ¿Ya? Es por esto que nosotros como TEC hemos visto realizar todo este proceso de charlas donde también junto a Apex hemos visto de que tenemos valores similares en este tipo de cosas. Ahora, hablando también dentro de lo que es la inclusión en todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, que nos hemos dado cuenta que hoy en día hay un incremento del tema del TEA. El trastorno del espectro autista antes, no sé si ustedes han visto algunos tipos de estadísticas, era uno de cada 100 personas aproximadamente. Ahora es uno cada 40. Por lo tanto, vemos que su crecimiento ha sido exponencial, sobre todo después de lo que es pandemia. Bien, esto ha afectado también mucho a la gente. Entonces, hoy en día ya se está hablando más de inclusión, se está hablando más de la gente como personas, ¿ya? Que es lo que estamos viendo en esto. Así que nosotros como TEC estamos súper comprometidos con esta causa, estamos comprometidos también con enseñar a la gente y sobre todo para que todos estemos dentro de la misma página y entendamos también lo que es esto, ¿bien? Porque son personas como nosotros y merecen también un buen trato y entenderlos también, por qué sucede este tipo de situaciones. Así que muchas gracias a todos por la asistencia y les doy el pase al siguiente orador. Muchas gracias, Samu, por esa descripción. Te agradecemos un montón tu participación el día de hoy.
Y para complementar justamente lo que adicionaste, quiero dar el pase a nuestra primera profesional, la cual estará exponiendo parte del material del día de hoy. Cami Guerrero, como les comenté, fue neurobióloga vinculada al trastorno del espectro autista. Ella trabajó algunos años en ASPAUD, en el diagnóstico del espectro autista, y actualmente se dedica a la integración e inclusión educativa de la población neurodivergente en el programa de integración de la Escuela Javier Comuna de El Monte. Así que Cami, te cedo la palabra para que puedas iniciar con la presentación del día de hoy, no sin antes nuevamente agradecerte un montón por estar presente el día de hoy. Muchas gracias. Saludarlos a todos afectuosamente, a todos y todas. Voy a proyectar mi presentación para que podamos ir realizando este recorrido por el espectro del autismo y su concepto. Abro esta jornada con una temática que a mí me parece bastante interesante y es tan interesante como también al mismo tiempo contemporánea, que es la calidad de espectro del autismo o el continuo autista, ¿ya? La explicación más frecuente que nosotros escuchamos cuando hablamos de espectro autismo es que se llama espectro porque cada pequeñito, pequeñita, cada niño o niña tiene características únicas e irrepetibles del espectro que no se pueden ver en otro pequeño, ¿ya? En otro niño. O también hemos escuchado que los niños que presentan TEA tienen algunos síntomas y otros no. Ya existen muchos conceptos con respecto al espectro. También hemos escuchado que existe también con respecto al espectro la relación con la severidad del trastorno con los niños que tienen autismo, que es más o menos grave el autismo con respecto al espectro. Todas esas concepciones se acercan, pero ninguna de esas se explica por sí sola. Vamos a realizar un recorrido que va desde la construcción del concepto de espectro y para eso vamos a realizar brevemente una parte de la perspectiva histórica, ¿ya? Pero antes también vamos a hablar del concepto de espectro. Cuando nosotros conozcamos y tengamos claro de dónde nace el concepto de espectro y a qué se refiere y a grandes rasgos, vamos a conocer los perfiles cognitivos atribuidos al TEA, es decir, tenemos un margen. ¿Quiénes componen ese margen? ¿Quiénes componen el TEA? ¿Quiénes componen el espectro del autismo? Y finalmente, frente a esta tremenda diversidad compleja que es el trastorno del espectro autista, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo vamos a entregar una respuesta terapéutica y educativa? El concepto de espectro tiene variadas acepciones o significados, pero aquellos que más se ajustan a la descripción del fenómeno del autismo están relacionadas con las que nacen desde la física. Y aquí tenemos dos. Por ejemplo, en la primera tenemos que el espectro significa que es una distribución de la intensidad de una radiación en función de una magnitud característica, como es la longitud de onda, la energía o la temperatura. Por ejemplo, acá salen 5 sinónimos, que por ejemplo es la banda, la dispersión, es una gama, una serie, una escala. Yo también podría agregarles que podríamos hablar de un intervalo de distribución de intensidades de una radiación. Y como segundo término, también que proviene de la física, es un continuo, es decir, que no presenta una interrupción desde su distribución. Y es más que nada a eso a lo que se refiere al espectro del autismo, es decir, que vamos a hablar de un continuo, pero esto no siempre fue así. Porque desde la perspectiva histórica tenemos a dos grandes psiquiatras que hablaron de dos sintomatologías y en ese minuto las calificaron como distintas. Por ejemplo, Leo Kanner en 1943 habló de una aparición de antes de los 30 meses de vida
de un trastorno del neurodesarrollo, donde el desarrollo social estaba profundamente afectado, con una dificultad en la comunicación, con una dificultad severa en el lenguaje, una insistencia y la invariabilidad, es decir, eran personas muy inflexibles y un desacople a nivel intelectual con respecto a los otros niveles cognitivos. Y al mismo tiempo, es decir, un año después, Hans Asperger hablaba que él conocía cierta población parecida, pero que no era la misma, donde tenía solamente una afectación leve de una interacción social recíproca, que él encontraba dentro de la población estudiada dificultades en el desarrollo de las habilidades del lenguaje verbal y no verbal, resistencia al cambio, que eran personas excéntricas con un lenguaje rebuscado, sin afectación del nivel intelectual. Entonces, desde la perspectiva histórica, desde el inicio que ellos comienzan a describir estos síntomas de estas características clínicas, el concepto de espectro del autismo empieza a armarse desde los criterios diagnósticos de síntomas que cada investigador o psiquiatra agregaba. Casi al mismo tiempo, como les comentaba, Leo Kanner y Hans Asperger decían haber sistematizado los síntomas, según ellos, de dos condiciones diferentes: el autismo clásico de Kanner y el síndrome de Asperger de Hans Asperger. Lo que ellos no sospechaban era que se trataba de la misma condición, pero que habían descubierto dos extremos de un espectro. Eso es, digamos, lo que se ha descubierto ahora, que es lo interesante y lo contemporáneo. Con respecto a Lorna Wynne, en 1981 ella presenta la tríada de Wynne y comienza a desarrollar el concepto de del autismo. Entonces, cuando ya se comienza a postular el concepto de espectro autismo, evidenciando la variabilidad clínica y la severidad de los síntomas, pero también levanta ciertos criterios que son tremendamente importantes, porque esta tremenda diversidad llamado espectro del autismo se va acotando y se va definiendo. Como les decía, Lorna Wynne presenta la triada de Wynne, que dice que dentro de este espectro, dentro de esta banda, de esta dispersión, existen sí o sí tres síntomas nucleares del autismo, que son que todas las personas que pertenecen al espectro tienen dificultades de la comunicación, verbal y no verbal, en su grado más leve, en su grado más severo. Eso con respecto a las funcionalidades y respecto a las severidades la vamos a hablar más adelante, pero que todos presentaban dificultades de la comunicación. Todos presentaban dificultades de las relaciones sociales y de la reciprocidad social, y todos presentaban dificultades en sus intereses porque tenían patrones repetitivos en las actividades elegidas y en el tema de sus intereses. Entonces, cuando ella presenta estas tres dimensiones, ella dice que toda la persona autista debiera presentar alguna dificultad, pero que va variando de individuo a individuo en la forma de presentación y en su forma de severidad. En 1997, Daniel Rosen realiza este gráfico que se ve acá, que es para explicar el espectro del autismo, incluyendo conceptos de variabilidad y de grados de severidad, pero están basados en los postulados de Lorna Wynne. Este gráfico comenta que aquellas personas autistas que se encuentran en el extremo izquierdo, que son los puntitos negros que ustedes ven ahí en círculo, son aquellos descritos por Kanner, que son las personas que presentan mayores dificultades dentro del espectro del autismo, que son las personas que son de menor cantidad, que son más fácil de diagnosticar y que son más similares entre ellos mismos. Pero así es como el espectro va variando de acuerdo a que se va poniendo más diverso el espectro. Pasa de moderado, pasa a leve. Entonces, cuando estas personas son parecidas entre sí, es decir, con baja variabilidad y fácilmente de diagnosticar, a medida que la severidad de los síntomas disminuye progresivamente, va aumentando la variabilidad, es decir, cada uno es más distinto que el otro.
hasta llegar a un punto en que las personas con autismo se mezclan con la población neurotípica o normal. Son aquellas personas que tienen ciertos rasgos, entre comillas, autistas, pero que no pueden ser diagnosticadas porque ya solamente son rasgos y no ya superan, digamos, el espectro. Pero es una línea muy delgada que hasta el momento es difícil de delimitar. ¿Quiénes componen el espectro del autismo? Bueno, acá hay dos propuestas, una que es más tradicional que la otra, pero que cada una tiene su característica. Hay múltiples perspectivas para definir los grados de severidad y tipos de presentación. Por ejemplo, en el recuadro, en este recuadro, el que dice grave, moderado, leve, en ese recuadro se ha intentado sistematizar e identificar quiénes son parte de esta gran diversidad y se le ha puesto el diagnóstico propiamente tal. Por ejemplo, tenemos el autismo de Kanner, que es el autismo clásico, luego viene el síndrome de Asperger, y luego viene un trastorno semántico pragmático, según Rapin y Allen, que sería un trastorno del lenguaje, solamente afectando el uso del lenguaje. Entonces, en esta gran diversidad, nosotros vamos a definir una condición como es complejo definir una condición como grave, moderado, leve, porque eso depende mucho del contexto en que la persona, el infante, el niño sea evaluado. Por lo tanto, podríamos catalogarlo ya como una taxonomía muy tradicional para los tiempos de hoy, ¿cierto? Ya vamos a comentar más adelante el perfil cognitivo y su análisis, pero estas categorías son las que inicialmente comenzaron a delimitar el espectro del autismo para quienes lo componían. ¿Todas las personas presentan la sintomatología autista y pertenecen al espectro autista? La verdad es que no. Y por eso yo les pongo ahí el DSM-4 y el DSM-4 revisado, que es el manual de los trastornos mentales, donde una comunidad científica se pone de acuerdo y toma ciertos criterios mundiales con respecto a los diagnósticos que nosotros estamos comentando. No todas las personas que presentan sintomatología autista pertenecen al espectro autista. Evidencia de eso tenemos el DSM-4 y el DSM-4 revisado, que permitió diagnosticar y entregar un servicio terapéutico a una población considerada con rasgo autista, que es esa población que es difícil de categorizar. Pero no con el trastorno propiamente tal, sino que solamente una persona que tiene rasgos. A pesar de esa flexibilidad que entrega el DSM-4, evolucionó al DSM-5 en un trastorno del espectro autista, incluyendo y sacando criterios con la finalidad de acotar y delimitar, que lo vamos a ver a continuación. Finalmente, en el DSM-5, que es el manual de trastornos mentales que es más actualizado, que es el más nuevo, se forma el concepto de espectro y se adopta el concepto de espectro. Y se contextualiza la evaluación del niño o niña con autismo, entendiendo que éste puede presentar mayores dificultades en algunos espacios sociales o contextos. No podemos definir que un niño o niña tenga dificultades solamente observándolo en una sola dimensión. Tenemos que observar y ver qué desafíos nosotros vamos a poner al niño para definir cuáles son sus verdaderas dificultades. Por ejemplo, si nosotros vamos a evaluar un desempeño, la capacidad de adaptación de un niño o niño con TEA en el contexto educativo, por ejemplo, podemos especificar que en ese contexto lo vamos a situar en el nivel 3, como dice el DSM-5, que dice ahí, requiere apoyos muy significativos. Eso es en el contexto educativo. Pero si lo observamos en su nivel de autonomía, de autocuidado, por ejemplo, en su hogar, podemos a lo mejor situarlo en el nivel 1, que requiere apoyo solamente. Todo esto, el DSM-5 permite contextualizar la evaluación de las personas del trastorno del espectro autista y
definir bien qué retos vamos a poner para contextualizar a la persona. Ahí puse una pregunta que la reproduzco, la verdad. Es una pregunta muy frecuente que nos hacemos los profesionales al momento de entrevistarnos con los padres y comenzar a conocer a un niño con TEA, un niño o una niña con TEA. ¿Es funcional? Y aunque suena un poco fuerte, suena como un poco frío, porque la verdad es que no estamos hablando de un electrodoméstico que funciona en algunas casas y en otras casas no, sino que estamos hablando de una persona con sus sentimientos que viene con toda su experiencia a enfrentarse a un nuevo desafío, a enfrentarse a un nuevo terapeuta, a enfrentarse a un nuevo colegio, a un nuevo desafío, a cosas nuevas. Entonces, ¿a qué se refiere cuando nosotros preguntamos si una persona que pertenece al espectro del autismo es funcional? Se refiere a las estrategias previas que presenta un niño o niña para adaptarse al medio neurotípico. Y esa pregunta no merece una respuesta de sí o no, si es o no funcional. Esa es una respuesta que requiere mucho más análisis que lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué estrategias previas presenta el niño o niño con TEA para enfrentar nuevos desafíos? ¿En qué contexto se le está midiendo? ¿Qué apoyos específicos podemos utilizar para dar respuesta educativa o terapéutica? Para dar respuesta a todas estas interrogantes, se debe analizar el caso a caso, al menos de las siguientes dimensiones. Primero, de la relación con los demás, el afecto, la ansiedad, el miedo. Es decir, lo primero que nosotros debemos consultar, lo primero que los padres deben definir, describir detalladamente, es el estado emocional afectivo del niño o niña que se va a enfrentar a la escolaridad, a un nuevo centro terapéutico, a una experiencia nueva de viaje, etc. Preguntarse, por ejemplo, si tiene dificultades para realizar con personas extrañas, si él o ella se relaciona de la misma manera con personas extrañas o familiares. Todos esos detalles deben estar muy claros al momento de presentarlos al terapeuta, al colegio. Luego tenemos las funciones ejecutivas. Tenemos la imitación, el uso de los objetos y la adaptación al cambio. Las funciones ejecutivas son muy importantes describirlas porque existen muchas teorías de que las funciones ejecutivas son parte del origen del autismo. Existen teorías sobre el origen del autismo y una de las características es precisamente la resistencia al cambio, la adaptación a los nuevos contextos, y esto además genera conductas que son conflictivas, conductas que son disruptivas, que tienen difícil manejo, que también vamos a hablar de ellas. Por lo tanto, es importante que el padre, madre, profesor detalle muy bien la capacidad de imitación, la capacidad de uso de los objetos, la adaptación al cambio, la flexibilidad, la planificación de la conducta. Con respecto al uso del cuerpo y el nivel de actividad motora, ahí precisamente se refiere al desarrollo psicomotor. Si el niño ha presentado durante su desarrollo los primeros años de vida, ha presentado, por ejemplo, hipotonía, descoordinación, dificultades para tener coordinación mano-ojo, el tema de la escritura también es muy importante, de las destrezas motoras, también de la exploración motora, definir si observa a su hijo o hija más lento, que tropieza frecuentemente, que choca, que no tiene un desarrollo motor al nivel, eso también debe estar detallado. ¿Para qué? Para generar una respuesta educativa y terapéutica correspondiente. Después tenemos
aquí yo puse respuesta visual, auditiva, gusto, olfato, tacto, pero en realidad es el perfil sensorial. Yo en mi experiencia he visto principalmente niños con hiporreacción o hiperreacción o aquellos que necesitan constantemente objetos para regularse. Todas esas estrategias también tienen que estar presentes. Debemos observar bien a nuestro hijo, debemos observar bien a nuestro estudiante y generar junto al terapeuta ocupacional un perfil sensorial que sea acabado, porque esta información que entra a nuestro cerebro y la configura, también puede generar ciertas incomodidades, cierta sensación de dolor incluso en algunos casos. Y así podemos también entender la conducta del niño o niña con TEA. Bueno, y la comunicación verbal y no verbal y el desarrollo intelectual. Es importante tener muy detalladamente cómo ha sido su evolución comunicativo-lingüística. Si se presenta la verbalidad, ¿cómo ha sido esta verbalidad? ¿Cuándo han sido las primeras palabras? Y si no se ha presentado la verbalidad, no forzarla, sino que generar un plan con el terapeuta para generar estrategias de comunicación que por un momento pueden ser alternativas o por un momento pueden ser temporales para generar la oralidad. Todas esas cosas tienen que ser consultadas al terapeuta, pero primero debemos nosotros registrarlas como padres, educadores, terapeutas, etc. El desarrollo de la comunicación verbal y no verbal es muy importante porque es la puerta de entrada para evitar conductas que son conflictivas, conductas que pueden ser disruptivas, generar frustraciones. Entonces, el desarrollo de la comunicación, aunque sea no verbal, es importante que tengamos o un sistema alternativo o una comunicación verbal que sea eficiente. Y finalmente tenemos las conductas disruptivas o las conductas desadaptativas. Las conductas disruptivas o desadaptativas son por lo general aquellas conductas que llevan a los padres lamentablemente a la medicación cuando estas son muy frecuentes, porque no existen estrategias para abordarlas. Las conductas disruptivas o desadaptativas son comportamientos o hábitos aprendidos que surgen, entre otras razones, por la dificultad de la comunicación y entre otras razones, como les digo, porque también todo el procesamiento sensorial afecta y todas las otras dificultades emocionales también influyen, dificultades en la comunicación para comprender las dinámicas en el entorno y también para adaptarse a los entornos. Nace de la falta de estrategias que pueda tener el niño o niña cognitivas para enfrentar, por ejemplo, la necesidad que pueda tener, enfrentar el miedo, enfrentar la incertidumbre y tiene como objetivo evitar una situación o que esta situación se dé. Es decir, como no sé comunicarme, explota una conducta disruptiva para evitar una situación o para generarla. Ahora, uno puede decir de buena o mala manera, eso debemos calificarlo en ese momento. Y las conductas desadaptativas son, digamos, pueden ser sinónimos o parecidas, pero por lo general tienen que ver con aquellas conductas que están muy fuera de contexto. Las conductas disruptivas pueden ser tres, pueden ser conductas que sean agresivas, autoagresivas, pueden ser que son interferentes y las otras pueden ser para aquellos niños que no tienen la capacidad de aprovechar todos los recursos o las estrategias que se les generan. Entonces, es muy importante tener el detalle de al menos estas 6 dimensiones al momento de generar un perfil de la persona a la que se existe sospecha de trastorno del espectro autista, idealmente que sea niño o niña, porque cuando es más pequeño y la respuesta es temprana, existen más estrategias y existen más herramientas para que ese niño o niña pueda desenvolverse de mejor manera en el mundo neurotípico que hemos creado o en el mundo en general.